Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a referirnos a los contratos. Recordarán ustedes que a partir de su sanción, el 1 de agosto del año 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación ha traído la unificación de esta temática. Se terminó el tratamiento por duplicado de los contratos en lo que era el Código Civil y en el Código de Comercio. Ambos cuerpos ya derogados, hoy en la unificación se eliminó la duplicidad de este instituto que lo vamos a estudiar en forma unificada a partir de este momento. De modo tal que les propongo para la jornada de hoy abordar lo que llamamos la parte general de los contratos. Hablar de una teoría general de los contratos única, como decíamos hace breves instantes, implica la posibilidad de sentar las bases para la estructura de las venideras figuras que habremos de estudiar en los distintos contratos que abordan las bolillas de la materia. Razón por la cual, entonces, cabe preguntarse, ¿qué son los contratos? ¿A qué llamamos contrato? Porque la primera imagen que viene a nuestra mente es la de dos o más personas firmando, realizando un instrumento, pero el contrato va mucho más allá de un instrumento o de la firma. Entonces, vamos a tener que acordar una definición. Nuevamente, nuestro código cae en el pecado de otros digestos, ¿cuál es? El de definir los contratos, define los institutos. Y muchos autores consideran que la definición no son o no es propia de los textos legislativos. No obstante esto, el Código Civil y Comercial de la Nación ha dado una definición de los contratos. Nosotros vamos a ocupar esta definición para abordar los distintos elementos y componentes que tiene el contrato. ¿Cuál es esta definición que nos trae el Código Civil? Como ustedes la están viendo en pantalla. El Código define al contrato como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Desde luego, como están viendo en pantalla, esta definición es abordada por el artículo 957 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes estarán viendo en pantalla, la temática de los contratos es un tanto compleja y seguramente nos va a resultar larga por los componentes. Vamos a estudiar acto jurídico, vamos a estudiar las partes, vamos a estudiar los contenidos y los efectos, el consentimiento con sus distintas variantes y vicios. Vamos a abordar también los elementos del contrato, vamos a hacerlo en este mismo sentido con la clasificación y la agrupación de los contratos que trae el código. También, como ustedes estarán viendo, la interpretación, cómo debe desentrañarse el sentido de las estipulaciones en los contratos, la aplicación, qué norma le debemos aplicar en caso de duda a los contratos. Vamos a estudiar lo que se llama la señal o pago a cuenta y desde luego les proponemos entonces una estructura semántica del tema de los contratos que les va a ayudar a ustedes a aplicarlo en cada una de las figuras que habrán de ver a lo largo del programa. En consecuencia, vamos pues a analizar las partes de la definición. Es el acto jurídico. Esto implica un repaso de las nociones que ustedes estudiaron en asignaturas de derecho que vieron con anterioridad a nuestra materia. Y en el mundo de los hechos naturales, donde agrupamos a los hechos humanos, existe una gran variedad de aquellos que tienen o no connotación jurídica. Dentro de aquellos hechos humanos o naturales que tienen connotación jurídica, encontramos al acto jurídico. Y en su momento dijimos que el acto jurídico es aquel acto voluntario, por supuesto humano, lícito y que tiene por fin
al igual que los contratos de cuya esencia participa modificar, adquirir o extinguir situaciones o relaciones jurídicas. Toda esta definición también la encontramos a partir de los artículos 257 al 298 del Código Civil, a donde habremos de abrevar para repasar estos conceptos. Entonces, las nociones que caracterizan son acto voluntario por un lado y por el otro lado acto lícito del hombre, de la persona. Desde luego vamos a estudiar los elementos que componen el acto jurídico. ¿Por qué decimos acto voluntario? Es aquel que se ejecuta con discernimiento, con intención y con libertad de crear una consecuencia o un efecto jurídico. El acto jurídico se manifiesta a través de un hecho exterior de la persona, es decir, no se queda con la voluntad intencionada, con el elemento psicológico de la voluntad, sino que hace falta la expresión de la voluntad para ejecutar el acto jurídico. La manifestación de la voluntad, como dijimos, es fundamental. Y esta manifestación de voluntad que estamos viendo en pantalla trae lo que se llama el acto voluntario. Hay actos que vamos a estudiar que no derivan directamente de la voluntad o que su expresión no está en un todo acorde con la verdadera intención de la persona humana. Por eso estudiaremos entonces también los vicios de la voluntad. En cuanto a la manifestación de la voluntad o voluntad expresada, los actos pueden ser manifestados, valga la redundancia, a través de múltiples medios, como ustedes lo están viendo. La voluntad la expresamos oralmente, como lo estoy haciendo a partir de este momento con ustedes, es decir, utilizando la palabra hablada a través de algunos soportes virtuales, celulares o simplemente la interacción personal. La manifestación de voluntad también se realiza por escrito, como a veces nos imaginamos en los contratos. Desde luego, esa manifestación de la voluntad también se realiza a través de signos o señales inequívocas. Desde luego que cuando nosotros estamos dentro de la circulación del tránsito, conocemos perfectamente estas señales que muestra la pantalla. La manifestación de voluntad también se exterioriza a través de hechos materiales que la ponen en evidencia. Y el silencio para nosotros es una manifestación de voluntad. Según el Código Civil y Comercial, el silencio no es una manifestación de voluntad, salvo cuando exista un deber de expedirse. ¿Y quién impone ese deber de expedirse para que el silencio pueda ser considerado manifestación de voluntad? ¿La ley, la voluntad de las partes o los usos y costumbres? Que recordemos, los usos comerciales y prácticas van a ser fuentes del derecho comercial cuando lo llamemos, cuando la ley declare aplicable estos usos o cuando las personas también los citen a los usos, mas no cuando vayan en contra de la ley. Ahora vamos a ver cuáles actos por oposición a los voluntarios resultan, según nuestro código, actos involuntarios. Primero vamos a definir, cuando existe falta de discernimiento, hablamos de un acto involuntario. Como todos sabemos, la persona humana tiene dos momentos volitivos o de la voluntad. El primer momento interno, psicológico, tengo la intención de hacer tal acto, y después veremos si el segundo momento, que es la expresión de esa intención, la manifestación conforme al discernimiento, va en consecuencia con esa intención o no. Si no va en consecuencia, algo ha fallado. El acto puede ser involuntario o el acto puede estar viciado. ¿Y quiénes incurren en acto involuntario según la ley por falta de discernimiento? Ante todo, los que están privados de la razón por cualquier medio. Los actos ilícitos de los menores de edad, pero que no hayan cumplido la edad de 10 años.
y aquellos actos lícitos de las personas menores de edad que tampoco hayan cumplido 13 años. En estos supuestos, la ley presume, iure et de iure, que los actos han sido involuntarios. Iure et de iure, como sabrán ustedes, sin admitir prueba en contrario. ¿Qué son estos vicios de la voluntad que estamos repasando? El vicio en la voluntad lo denominamos como un virus, como actualmente tenemos en el mundo, pero este virus afecta el camino entre lo querido y lo expresado. Es decir, es un virus que hace que la persona exprese algo distinto a su intención. Entonces se produce una deformación en este camino volitivo. Los vicios de la voluntad, los recordamos y los tenemos en pantalla, son el error, el dolo y la violencia. Definimos al error como el desliz humano, pero que causa la nulidad del acto porque tiene efectos jurídicos en aquel acto humano. Entonces, el Código Civil, ustedes podrán repasarlo, clasifica el error en esencial, en accidental y demás. Luego tenemos el dolo definido en el Código Civil como toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Es cualquier astucia o maquinación que tiende a lograr un efecto no querido por el sujeto que realiza el acto jurídico. Ustedes verán también en el código el dolo eventual como una de las nuevas figuras que incorpora el ordenamiento jurídico. Y por último, la violencia en sus dos manifestaciones, como la violencia física y la intimidación. Es aquella fuerza irresistible o amenaza que genera en la persona que va a realizar el acto un temor de que habrá de sufrir un mal grave o inminente. Tanto el error como el dolo y la violencia son vicios en el consentimiento que traen la nulidad, o sea, la invalidez del acto jurídico. Pero además de esta característica del acto jurídico de ser un acto voluntario, también el acto jurídico debe ser lícito, es decir, jurídicamente permitido. Y en el acto jurídico tenemos los elementos, como ustedes verán en pantalla, el objeto, la causa, la forma y la prueba, que no serán otros los elementos de los contratos que estudiaremos a posteriori. Cuando hablamos del objeto, decimos que el acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por nuestras leyes. Y el código agrega, no debe ser también lesivo a los derechos ajenos o de la dignidad humana. En la causa nosotros la hemos estudiado como el motivo, razón o circunstancia que puede dar lugar al nacimiento de un acto. Causa eficiente, causa necesaria, pero también tenemos una causa fin, una finalidad, un objetivo que se persigue al realizar el acto. Como fin genérico, recordemos que el acto adquiere, transfiere, modifica o extingue relaciones jurídicas. Y como decía el Código Velezano, ya derogado el Código Civil, no existe obligación que no tuviera una causa. La forma y la prueba. La forma es el conjunto de solemnidades que revisten el acto jurídico y la prueba es la demostración posterior de un hecho o de un acto que ha sido desenvuelto en la vida antes de esa demostración. Esto lo vamos a estudiar detenidamente en la teoría general de los contratos. Pues bien, entonces, la primera parte de la definición está concluida. El contrato es el acto jurídico y nosotros ya lo hemos analizado, el acto jurídico. Ahora vamos a la al segundo componente de nuestra definición y es cuando dice mediante ese acto jurídico dos o más partes. Y vamos ahora a analizar ese concepto de partes porque desde luego implica una modificación al criterio sustentado en el Código Civil ya derogado. El Código Civil hablaba en su momento de que el contrato es aquel, ¿no es cierto?, que vinculaba a dos o más personas y esto fue sustituido por la palabra partes.
loable modificación, la que tiene nuestro Código Civil y Comercial Unificado. ¿Por qué? Porque partes son los centros de intereses distintos, contrapuestos. No nos referimos a las partes como sinónimo de varias personas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 5 o 6 personas que quieran, por ejemplo, vender su celular. ¿Tengo 2 partes? No, hasta ahora tengo una parte, que es la parte que vende su celular. Pero tengo 5 personas, sí, pero que representan un centro de interés, una parte. Me falta la otra, el centro de interés que se debe contraponer para que exista compraventa. Me falta la parte que quiera comprar esos celulares. En consecuencia, cada una de las partes habrá de estar representada al menos por una persona, humana o jurídica, pero necesitamos una en cada centro de interés. Desde luego, como explicamos, contrapuesto, contrario, que se unan en un punto común. Yo quiero vender, alguien tendrá que querer comprar. Yo quiero alquilar, alguien tendrá que querer usar y gozar de los servicios que estoy alquilando. A esto me refiero. Vamos a analizar varios aspectos de lo que denominamos por partes. En primer lugar, tenemos que preguntarnos quiénes son o quiénes pueden ser partes. Desde luego, las partes como centro de intereses van a ser personas, humanas o jurídicas, y como les dije, uno por cada centro de interés. Ahora, esas partes pueden actuar por sí mismas o pueden estar representados por otros. Si yo en este momento les digo a ustedes que les encomiendo la tarea que vayan a hacerme un delivery o una cadetería, al contrato lo estoy celebrando yo, pero lo hago a través de mi representante. No siempre la parte actúa por sí mismo, también lo hace a través de terceros, de representantes. Desde luego, el contrato en principio solo va a tener efecto entre las partes. ¿Por qué digo en principio? Porque vamos a ver que hay casos que los terceros son invitados al contrato. Vamos a ver en qué carácter o bajo qué circunstancias. Vamos a analizar 3 situaciones que se nos presentan dentro de la pregunta ¿quiénes pueden ser partes? Desde luego que parte es aquella persona que otorga, que asiste al acto en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Por ejemplo, si yo me presento ante ustedes y digo que vengo a comprar o adquirir tal o cual fondo de comercio, aunque lo haga para otra persona, yo me estoy presentando en el negocio como si el negocio fuese mío. Entonces la ley considera cuando una persona aparece en nombre propio que es parte en el contrato, que presumiblemente es el dueño del negocio. Desde luego, si el representante acude al negocio en nombre del representado, la parte no será el representante, sino el representado. Por ejemplo, si yo les encomendara a ustedes a que me compren un fondo de comercio y ustedes acuden a la compra diciendo al vendedor que la tal adquisición la hacen por mí. Si ustedes me invocan, entonces el negocio surte efecto como si fuera realizado por el representado. Desde luego, los sucesores universales también tienen su cuota, digámoslo así, en este contrato. ¿A qué llamamos sucesores universales? A los herederos de las partes. Los herederos no son parte en el contrato, pero bien pueden exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si yo hoy contrato un seguro de vida y acaecida mi muerte, vienen mis hijos o mis herederos a reclamarle a la compañía de seguros en este caso, la indemnización por muerte. ¿Esto qué significa? Ellos, mis herederos, como terceros, no fueron parte en el contrato, pero sí pueden exigir su prestación. Por eso hay que considerarlos a los sucesores universales como un caso particular al momento de exigir las prestaciones en el contrato. Las partes tienen plena libertad.
Libertad para celebrar el contrato o para no celebrarlo. Nadie está obligado a celebrar el contrato, excepto, como lo dice en pantalla, cuando la persona tiene la necesidad jurídica de hacerlo. Yo no estoy obligado a celebrar el contrato, salvo los casos que la ley manifiesta, como por ejemplo una expropiación. Declarado por el Estado de utilidad pública, el Estado viene y me expropia mi propiedad. Yo no quería venderla, pero el Estado me obliga. Entonces, son libres para contratar o no, y además para determinar su contenido, para determinar el contenido que habrán de darle al contrato. Por eso hablamos de que las partes son en principio libres. ¿Y qué es esto de la obligatoriedad? Significa que las estipulaciones o lo acordado en los términos de los contratos vinculan a las partes, son obligatorios para las partes. Ya el Código Civil derogado decía que el contrato es ley para las partes y las mismas debían sujetarse a los términos contractuales como si fuese la ley misma. Bueno, ahora nuestro Código Unificado no lo dice con estas palabras, pero sí aclara expresamente que los términos y las estipulaciones son obligatorias y vinculantes para las partes. La buena fe es siempre presente. Es que, como lo decía el Código Velezano, a raíz de aquella famosa reforma de la Ley 17711, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, y de acuerdo a lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. La propiedad, todos los derechos que las partes incorporan a través del contrato pasan a formar parte de su derecho constitucional de la propiedad privada. ¿Y qué podemos decir de los terceros? Los terceros pueden ser invitados o llamados al contrato o no, desde luego que sí. Los terceros en principio no son parte, son, como lo dice el término, son terceros. Y ustedes saben por qué se les llama así, porque no son ni los primeros ni los segundos. Y aquí partes esenciales son dos, y el tercero justamente es ajeno a la calidad de parte. No obstante eso, pueden ser invitados al contrato y van a ver en qué casos. En el primer caso, por representación. Un tercero puede concurrir al contrato por sí o por otro para representar mis intereses, por ejemplo. Si el tercero concurre al negocio a celebrar un contrato por mí y dice que viene por mí, no será parte en el contrato. Ahora bien, si el tercero concurre al acto por mi interés, pero dice que el negocio fuese propio, el tercero será parte, no yo, que es lo que explicábamos hace breves instantes. Hay una segunda figura que debemos estudiarla, y es la promesa del hecho de un tercero. ¿Yo puedo obligar a un tercero? Es decir, ¿yo puedo celebrar con ustedes un contrato y dejarlo obligado a una tercera persona? Desde luego que esto va en contra del sentido común. Nos cuesta muchísimo entender que A y B celebren un contrato obligando a la C, pero es posible dentro del mundo jurídico siempre y cuando acepte C. Desde luego, ahí, si C no aceptara el contrato, la persona que se obligó o que prometió la obligación de C habrá de responder personalmente en la medida en que garantizó el hecho de este tercero. Porque la persona que promete el hecho de un tercero, lo que pone su diligencia y garantiza es la gestión de que el tercero acepte. Desde luego, si no promete la gestión, se va a hacer responsable personalmente de la obligación que en su momento no acepte el tercero. Y después tenemos otra circunstancia que nada que ver con la promesa del hecho de un tercero, sino esto es favoreciéndolo al tercero. La estipulación a favor del tercero. Yo puedo firmar un contrato con usted favoreciéndolo a mis hijos, desde luego que sí. Y el ejemplo lo tenemos en el contrato de seguro que hablábamos hace instantes. Yo suscribo un contrato de seguro con la universidad, un seguro colectivo o con las compañías de seguro para favorecer a mis hijos en caso de muerte. Y cualquier tercero, como dice la proyección, está facultado a exigir
el cumplimiento estipulado a su favor, aunque obviamente el tercero, como lo decimos, no es parte. Y llegamos al momento de la capacidad, o mejor dicho, incapacidad, porque en este caso el Código Unificado, al igual que el Código Civil, trata de incapacidades e inhabilidades. No significa lo mismo. Como ustedes recordarán, la incapacidad significa la carencia de aptitud para realizar por sí mismo ciertos actos jurídicos. Y la inhabilidad no implica carencia de aptitud. Tengo plena aptitud para desarrollar los actos. Lo que ocurre con la inhabilidad es que tengo una incompatibilidad por el rol. Es decir, no puedo realizar ciertos y determinados actos porque un rol que estoy desempeñando en la sociedad me lo impide. Tiene un fuerte contenido ético lo que habla de inhabilidad. Y las incapacidades o inhabilidades que estudiemos ahora, ¿hacia dónde nos llevan? Hacia la nulidad o invalidez del contrato. Vamos a ver entonces cuáles son las 4 inhabilidades que nuestros artículos, el 1001 y el 1002, nos están hablando en el Código Civil y Comercial de la Nación. En primer lugar, los funcionarios públicos. Las personas humanas que desarrollen una función pública, un cargo, como ustedes lo estudiaron administrativamente hablando, no pueden realizar contratos sobre los objetos o bienes de la administración, es decir, sobre los bienes que ellos administran. Y nos imaginamos los funcionarios públicos, presidentes, gobernadores, ministros, secretarios, directores de entes públicos y demás. No pueden contratar sobre los bienes que no son de ellos, que son del Estado. Esta es la primera inhabilidad para contratar. Por supuesto que esta inhabilidad va a continuar hasta que abandonen sus cargos. En el caso de las sociedades, por ejemplo, veremos en la próxima asignatura, no se puede ser director ni administrador de una sociedad, inclusive hasta un determinado tiempo después de haber dejado la función pública. También los funcionarios judiciales están inhabilitados para contratar. ¿A qué llamamos funcionarios judiciales? A los jueces y otros cargos del Poder Judicial, tanto nacional como provincial. Y la inhabilidad recae sobre los bienes que pasan por los casos que ellos juzgan. En tercer lugar, tenemos el asunto de los cónyuges. Los cónyuges, como ustedes saben, son personas del mismo o de distinto sexo que han contraído matrimonio civil. Los cónyuges entre sí no pueden contratar si es que están inmersos en el régimen de comunidad de bienes. Como ustedes bien saben, al contraer matrimonio, los contrayentes pueden optar por mantener un régimen de separación de bienes dentro del matrimonio, en cuyo caso ahí sí podrían contratar, o bien, si es que no realizan la opción o la hacen expresamente, mantenerse bajo un régimen de comunidad de bienes. Quiere decir que todos los bienes que adquieran durante el matrimonio van a ser propiedad ganancial. En este caso no pueden, según el inciso 3 del artículo 1002, no pueden realizar contratos entre sí a título oneroso. Los abogados y procuradores también están inhabilitados respecto de los bienes de los casos que procuran. Desde luego, yo como abogado no voy a poder contratar sobre los bienes de mi cliente. Esto es el tema que alude a las partes. Entonces vamos completando la definición. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes. ¿Qué tienen que hacer estas dos o más partes? Manifestar su consentimiento. Pero antes vamos a hablar del contenido y de los efectos del contrato en sí mismo, como estábamos ya adelantándoles en el concepto de partes. Perdón. Vamos a estudiar el principio general en virtud del cual el contrato se rija por las siguientes pautas. Y luego veremos la libertad, la integración del contrato, veremos el efecto vinculante del contrato, veremos también qué pasa con los jueces, si pueden o no modificar el contrato, qué ocurre con la buena fe, que ya la veníamos anticipando,
y con las normas legales en este sentido. Vamos rápidamente entonces al principio general en materia de contenidos y de efectos. El contrato, como lo dijimos, causa efecto entre las partes, en esos centros de intereses contrapuestos, salvo el caso de los terceros, que lo hemos explicado, y salvo el caso de los sucesores universales, que los derechos, más no las obligaciones, se extienden a los sucesores universales. ¿Por qué digo que los herederos tienen derechos, no obligaciones? Porque en sucesiones existe aquel mentado principio de aceptar la herencia con beneficio de inventario, es decir, que los herederos pueden aceptar los derechos, mas no las obligaciones del causante. Esto es un repaso de lo que vimos en las partes. El efecto principal es la libertad. Las partes son libres de contratar o no y de elegir el contenido del contrato, con la limitación de las leyes, del orden público y de las buenas costumbres. Por supuesto, van a ser libres en tanto en cuanto no exista una necesidad jurídica que los obligue a contratar. También hemos visto el efecto vinculante, las estipulaciones que están en los contratos son obligatorias y vinculan a las partes como la ley misma. Y esto es nuevo. Los jueces tienen facultad para modificar los contratos. En principio no. Los contratos en principio están reservados para una baldosa de la autonomía de la libertad de las partes. Sin embargo, las partes, cualquiera de ellas, pueden pedirle a los jueces, acudiendo al Poder Judicial a través de una demanda, la modificación de ciertos criterios interpretativos, o el juez puede intervenir cuando se afecte el orden público. Son las dos causales en virtud de las cuales el juez puede intervenir para modificar los contratos, que las partes se lo pidan o que afecte el orden público. Y ya estamos hablando demasiado del orden público. ¿Qué es esto del orden público? Bueno, el orden público lo definimos como aquel barniz o tamiz que hace que tenga toda norma y que la hace irrenunciable para las partes. Y cualquier disposición en contrario o cualquier renuncia de estas normas de orden público, ¿no es cierto?, son nulas y carentes de valor. Ese es el orden público. No todas las normas tienen ese contenido indisponible o de orden público, pero es una palabra que la van a ver a lo largo del Código Civil y Comercial, la indisponibilidad, el orden público. Quiere decir que las partes no pueden disponer, no pueden renunciar a ese beneficio que te trae el orden público. Y si lo hacen, va a ser nulo y carente de valor cualquier renuncia al respecto. Otra vez, el principio de la buena fe. Como estudiábamos hace rato, la buena fe debe estar en los momentos de la celebración, en la interpretación, en la aplicación, en la ejecución de las obligaciones del contrato. ¿Qué quiere decir obrar con buena fe? Implica obrar con lealtad entre las partes. Y las normas legales, los artículos del código, ¿los aplicamos en el contrato? Sí, son de aplicación, pero supletoria, es decir, subsidiaria, suplente de la voluntad de las partes. Primero aplicamos la voluntad de las partes en el contrato. Desde luego, mientras esa voluntad no vaya en contra de las normas legales, del orden público, de las buenas costumbres. Y las leyes van a venir a suplir los vacíos que han dejado las partes al acordar los términos en el contrato. Por eso aquí ustedes en la proyección dice, las normas legales van a ser suplentes de la voluntad de las partes, excepto cuando tales normas legales sean indisponibles, es decir, sean de orden público, en cuyo caso van a tener aplicación primordial, necesaria e indefectible. Acuérdense, los derechos acordados y establecidos en los contratos se incorporan en el derecho constitucional de la propiedad privada de cada una de las partes. Ahora bien, ¿cómo integramos el contrato? Porque el contrato, en primer lugar, está integrado por las estipulaciones de las partes, que son como la ley misma. ¿A qué llamamos la estipulación de las partes? A la declaración de cada parte. Yo te vendo tal objeto, tú me pagas tal precio,
yo te voy a entregar el objeto tal día, tú me vas a pagar en tantas cuotas, si es que no me pagas ocurre esto, si es que no te entrego la cosa ocurre lo otro, si es que la cosa tiene defectos, todas estas son estipulaciones. Y el contrato se integra con normas indisponibles, como ustedes lo verán en pantalla, o sea, normas de orden público, normas supletorias, que son las normas especiales, de leyes especiales o del código, y los usos y prácticas. Recordemos que los usos y prácticas están llamados a ser fuente de nuestro derecho comercial solo cuando las partes y las leyes se refieran a ellos o en situaciones que no estén regladas. Ahí vienen a integrar el plexo del contrato. Normas indisponibles son las normas de orden público, normas supletorias que reemplazan lo estipulado por las partes y, como dijimos, los usos y prácticas que integran el plexo de derechos aplicables al contrato. Muy bien, hemos estudiado el acto jurídico, hemos estudiado las partes, hemos estudiado el contenido y los efectos del contrato y vamos ahora a estudiar qué es esto del consentimiento, porque la misma definición habla y dice, es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes expresan su consentimiento. El consentimiento es la voluntad declarada, la manifestación declarada, pero por ambas partes. Yo en este momento estoy expresando mi voluntad. Tengo la voluntad de que analicemos juntos el tema de los contratos y de impartirles esta clase. Yo estoy manifestando mi voluntad del acto jurídico, tal vez si es que surte efecto, pero no estoy manifestando consentimiento, porque el consentimiento es voluntad declarada de las dos partes. Y cuando hablamos de la voluntad declarada por las dos partes, se forma con dos partículas. ¿Cuáles son esas partículas? Como ustedes lo ven en la proyección, se forma por la oferta más la aceptación. Un contrato nace por dos actos unilaterales, la oferta y la aceptación. Por eso ahora vamos a estudiar cómo se componen esas partículas del consentimiento, por la oferta y por la aceptación. El consentimiento se perfecciona cuando el oferente recibe la aceptación. Por eso nuestro código sigue receptando, valga la redundancia, esta teoría de la recepción de la aceptación. Porque estaba muy discutido. ¿Cuándo nace el contrato? ¿Desde el momento que yo envíe la aceptación o desde el momento que el ofertante reciba la aceptación? Y esta es, por último, la teoría que acepta también nuestro código unificado. ¿Cuándo se perfecciona entonces? Cuando la persona que ha ofertado recibe la aceptación. Sin embargo, tenemos que distinguir dos situaciones, entre presentes y entre ausentes. Sabrán ustedes que los contratos se pueden realizar en un mismo lugar o podemos estar en lugares distintos. En este momento, la clase se está realizando entre ausentes, porque ustedes no están presentes en este momento en el que se está grabando o filmando la clase. Desde luego, yo puedo ir a la tienda y comprar un artículo, mas hoy, en estas épocas, casi todos los contratos se realizan entre ausentes, por teléfono o a través de un clic. Esto es entre ausentes, no estar en el mismo lugar. ¿Cuándo se perfecciona entonces el contrato entre presentes? Cuando la aceptación es manifestada. Yo voy a la tienda y pregunto cuánto sale tal artículo y el dueño de la tienda me dice tantos pesos. Bueno, perfecto, saco mi billetera y le entrego la plata. En ese momento queda perfeccionado el contrato, porque estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio. Ahora, cuando se trata de ausentes, tendremos que hablar de que el contrato se va a perfeccionar cuando se reciba la aceptación durante un plazo de vigencia. Por ejemplo, cuando ustedes ven promociones por internet, ¿y hasta cuándo puedo aceptarla? Y bueno, tengo plazo para aceptarla hasta mañana, los Black Friday y una serie de ofertas que se hacen a través de internet tienen un plazo de vigencia. Muy bien, vamos a estudiar ahora la primera partícula del consentimiento, que se llama oferta. ¿Qué es la oferta? Es la declaración unilateral. ¿Por qué? Porque sale de un centro de interés.
Y esa declaración unilateral se realiza con la intención de obligarse. Te propongo comprar tu celular a 10.000 pesos. Esto es una oferta, porque hago una declaración como un centro de interés comprador para obligarme si en caso de que usted diga sí, se lo vendo. Ahora bien, cuidado, porque la oferta no es privativa de tal o cual centro de interés. Puede haber un juego de ofertas. Fíjense que en función de este ejemplo usted me puede decir, no, 10.000 no, 20.000. Usted me está haciendo otra oferta. Cambió, entonces, cambió la imagen. De ser oferente el comprador pasa a ser oferente el vendedor porque me modificó la oferta. Entonces ahora el turno será mío si tengo que aceptar o no esto. Vamos a analizar algunas partes de la oferta. Lo primero que vamos a analizar es la invitación a ofertar. Yo la oferta la puedo dirigir a personas determinadas o a personas indeterminadas. ¿Cómo es esto? Si yo ahora le digo a usted, fulanito de tal, con nombre y apellido, le ofrezco comprar su celular o vender mi celular, estoy haciendo una oferta a personas determinadas. La oferta a persona determinada e individualizada obliga al oferente, porque si usted me acepta, yo quedo obligado en los términos de la oferta. Ahora, ¿a qué llamamos oferta dirigida a persona indeterminada? Cuando yo no estoy individualizando el destinatario de la oferta, cuando yo la hago a través de medios masivos de comunicación o publicidad, cuando pongo un aviso a través de Instagram, de Facebook, cuando mando publicidades, ofertando vender mi celular. Esto es oferta a persona indeterminada. No obliga al oferente. La oferta a persona indeterminada, ojo, pero en dos casos por la ley sí lo obliga. ¿En qué casos obliga la oferta a persona indeterminada? Cuando resulte la intención de contratar del oferente y cuando se trate de contratos de consumo. En los contratos por adhesión o de consumo, cuando usted realiza una oferta al público o por medios gráficos, televisivos o por internet, obliga al oferente, porque son contratos de consumo, que es el tema que vamos a ver en la próxima clase, cuando está en juego el interés de una de las partes, que es el consumidor. La oferta es obligatoria, obliga al proponente, esto ya lo hemos visto, pero cuidado, tiene que ser oferta a persona determinada y lo obliga dentro del plazo establecido desde la recepción de la oferta. Retractación. ¿Me puedo arrepentir de la oferta? Yo te hice una oferta para vender mi celular a 10.000 y me di cuenta que es poco. ¿Me puedo arrepentir? Sí, me puedo arrepentir, pero el tiempo para arrepentirme de la oferta es antes o al mismo momento de que usted haya recibido la oferta. Porque si usted ya recibió la oferta y está analizando ya aceptar o no aceptar, yo ya no me puedo retractar. Antes del momento en que usted reciba la oferta, yo puedo retractarme y decir, no, perdón, no me retracto de la oferta. Si el oferente muere o cae en una incapacidad, desde luego queda sin valor la oferta, es decir, se produce la caducidad de la oferta. ¿Y qué es esto de la contraoferta? Como dijimos, la capacidad de ofertar no es propia de un centro de interés o de otro. No es rígida la oferta. La oferta, imagínense esto como si fuera un partido de tenis o de pádel. La pelota va de un lado a otro. La contraoferta significa la modificación de la oferta anterior hecha en nuevos términos. Ejemplo, te vendo mi celular a 10.000 pesos. Y usted de allí me dice, no, profe, por favor, pago 5.000 por su celular. ¿Qué está haciendo usted? Está contraofertando. Está cambiándome los términos de la oferta. Yo diré sí o no, o a lo mejor te vuelvo a cambiar la oferta. Esta es la primera partícula del consentimiento, la oferta. Vamos ahora a la aceptación. La aceptación también es una declaración unilateral, es decir, de una de las partes, de la otra parte. ¿Y qué implica la aceptación? Dar conformidad con los términos de la oferta. Esa declaración de conformidad de quien recibe la oferta. A ver, la modificación de la oferta no vale como aceptación, como dijimos, sino como nueva o contraoferta.
Y esa aceptación se puede realizar por distintos modos, entre presentes, en una forma asertiva, a través de hechos que prueben o acrediten verdaderamente la aceptación. Y el silencio tiene valor como manifestación de voluntad, ya acordamos que no, salvo, ¿no es cierto?, cuando tengo una obligación jurídica de despedirme, una obligación de la ley, o cuando las partes me hayan dado un plazo para despedirme bajo interpretación del silencio. De modo tal que el silencio en algunas situaciones va a ser considerado como manifestación de la voluntad, por sobre todas las cosas cuando las leyes o las partes le den el sentido del silencio. Yo te mando una oferta. Si no me la contestas hasta el próximo lunes, quiere decir que la oferta está rechazada o aceptada. Tenemos que darle un sentido al silencio. Esto eran los modos de la aceptación. Y cuando un contrato tiene más de dos partes, tiene varias partes, cuando el contrato tiene varias partes para perfeccionarse, necesita indefectiblemente la aceptación de todas las partes como tenga el negocio. Cuantas partes tenga el negocio, cada una de ellas tiene que aceptar para que se perfeccione el negocio. ¿Se puede retractar de la aceptación? ¿Uno puede arrepentirse de ella? Desde luego que sí. Al igual que la oferta, la aceptación puede ser retractada mientras el oferente no la haya recibido. Y ahora, lo que hemos visto hace minutos atrás. Hay vicios en el consentimiento. ¿Qué son estos vicios? Son virus que se incrustan en el proceso de la manifestación de la voluntad. Cuando yo quiero declarar una voluntad que no se compadece con la intención, puede obedecer a ciertos virus o vicios que los hemos estudiado como error, dolo, violencia, y en este último caso en sus variantes física y moral, o lo que llamamos intimidación. Algunas disciplinas jurídicas, como por ejemplo al derecho penal, le importan la intención, la parte intelectual, psicológica del sujeto, no la manifestación. El sujeto A produjo un homicidio sobre el sujeto B. Perfecto, lo tenemos a la manifestación de voluntad, pero el derecho penal le importa saber si el sujeto A comprendió la criminalidad de los actos y tuvo la intención de matarlo al sujeto B. Mientras que el derecho comercial, la intención poco nos interesa, para no decirle nada, sino más bien la manifestación, la expresión de la voluntad. Y cuando es de dos partes, la llamamos consentimiento. Acabamos de estudiar entonces ese consentimiento. Ahora vamos a estudiar los elementos, como ustedes pueden ver en la pantalla, los elementos del contrato, que no son otros que los elementos de los actos jurídicos. Por eso aplicamos los ya estudiados y vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos los elementos del contrato, que son los objetos del contrato, o el objeto, que debe ser lícito, posible, determinado o determinable, con valor económico. Estos objetos de los contratos van a ser para ustedes la clave para estudiar todas las figuras contractuales que vienen aplicándose. ¿Por qué? Porque las obligaciones de las partes van a constituir el objeto de los contratos. La obligación del comprador, la del vendedor, la del dador, la del tomador, la del depositante, la del depositario. Esto es lo que va a ser distintivo en las figuras que ustedes estudien. Los elementos o el objeto de los contratos corresponde a un interés de la parte. Mi interés en comprar, su interés en vender. Vamos a estudiar algunas vicisitudes del objeto de los contratos. En primer lugar, no pueden ser objeto de los contratos los que estén prohibidos por las determinadas leyes. En el caso de que el objeto no estuviera determinado al momento de la celebración del contrato, porque puede ser un objeto a determinar a futuro, que es lo que llamamos objeto determinable, puede acontecer que un tercero o perito ajeno a las partes realice esa determinación o estimación. Como por ejemplo, si yo hoy le vendo un aparato tecnológico y no estipulamos el precio, pero decimos, vamos a nombrar un árbitro
para que en su momento, cuando se terminen las épocas de pandemia en nuestro país, se determine el precio. Bien, nosotros nos habremos de sujetar al precio que este árbitro nos diga, pero si este tercero o árbitro murió o le es imposible llevar a cabo la determinación del precio, no podremos tener precio. Antes, el Código de Comercio decía que en estos casos el contrato estaba inválido, mientras que ahora nuestro Código Civil y Comercial ha avanzado sobre esto y apuesta a la validez del contrato y dice, señores, si un tercero no te puede determinar el precio del contrato, sea porque murió, sea por su incapacidad o por resultarle imposible, tendrás que recurrir como parte a la justicia para que un juez te determine el precio o valor de un contrato. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. Bienes futuros son aquellos que hoy no existen, pero que existirán mañana. Es decir, están sujetos a una condición suspensiva. Por supuesto que los contratos pueden referirse a bienes futuros, como por ejemplo la cosecha, pero estarán subordinados en su validez y en sus efectos a la condición de que esos objetos lleguen a existir, porque son justamente bienes futuros. ¿Y los bienes ajenos? ¿Los bienes que no son míos pueden ser objeto de los contratos? Desde luego que sí. Muchos de ustedes pueden dedicarse en sus vidas y desde luego lo hacen a vender y a hacer muestras de catálogos, a vender sobre cosas que no son propias. Entonces ofrecen bajo condición de que harán los encargos y harán pedir. Ahora, yo puedo vender bajo tres modalidades distintas objetos ajenos. Cuando no he garantizado el éxito de la promesa, cuando garantizo el éxito de la promesa o cuando te vendo las cosas ajenas como si fueran propias. Estas tres modalidades tendremos que estudiarlo porque los efectos son distintos. Si yo no te he garantizado la promesa, por ejemplo, te digo que te voy a vender tal perfume, pero que para eso voy a ver si consigo, solamente me estoy obligando en este contrato a emplear todos los medios necesarios para realizar la entrega. Ahora, si por mi culpa probada no transmito este objeto que me comprometí en gestionar y en adquirirlo, debo reparar los daños causados. Entonces, cuando la persona no garantiza el éxito de la promesa, solo está obligada a hacer la gestión, salvo que por su culpa no se entregue, entonces repara con los daños. Ahora bien, cuando garantizo la promesa, es decir, cuando yo te garantizo que te voy a traer el perfume que me lo has pedido, con o sin culpa, si no cumplo con la entrega, voy a tener que responder e indemnizar los daños que te he causado si no te entrego el perfume. Y después está la tercera situación, que es la más grave, la más delicada, cuando te vendo cosas como propias, pero son ajenas. Es decir, estoy ofreciendo una cosa que previamente debo adquirir. Yo para entregarte la cosa ajena, primero debo adquirirla como propia y luego entregarte. Desde luego me hago responsable por daños y perjuicios si no te entrego las cosas, tenga o no tenga culpa. ¿Pueden ser objeto de los contratos los bienes en litigio? ¿A qué llamamos bienes litigiosos? A aquellos bienes que están en problemas judiciales, que son objeto de un juicio, que está discutida la titularidad, la posesión, el mejor derecho. Desde luego, pueden ser objeto de los contratos los bienes litigiosos, pero dejando a salvo los derechos de los terceros. Si se contrata como si estos bienes estuviesen libres, pero están en litigio, se debe reparar los daños y perjuicios que se causen. Como ustedes verán, el primer elemento de los contratos está estudiado, que es el objeto de los contratos. Luego tenemos la causa. La causa, porque no hay obligación sin causa, debe existir tanto al inicio, en la formación del contrato, durante su celebración y en la ejecución. Desde luego, si no existe causa o la causa no está adecuada a la moral, al orden público, a la ley o a las buenas costumbres, trae aparejada la nulidad del contrato. La forma. La forma es muy importante en los actos jurídicos
Y la forma es el conjunto de solemnidades para la validez o para la prueba de un acto jurídico. La forma es el instrumento escrito o la forma es la inscripción en un registro. Y en nuestro código impera el principio de libertad en las formas, como antes lo teníamos en el Código de Comercio. No obstante esto, hay contratos que denominamos formales y son aquellos donde la ley impone cierta solemnidad o formalidad determinada, como por ejemplo, si usted vende o compra un inmueble, sabe que tendrá que hacer esta venta o compra por un instrumento público que luego deberá ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Esta es la forma. Cuando el contrato es formal, porque la ley le impone una solemnidad determinada, el contrato se clasifica a su vez en dos, solemnes y probatorios, lo que dicen nuestros autores como ad solemnitatem o ad probationem. Solemne significa que la forma del contrato va a abonar la validez del acto. Si no lo cumplo, el acto será inválido, mientras que probatorio, el acto aún no cumpliendo la forma, es válido, pero la forma solamente servirá para acreditar la prueba de lo que hablamos del contrato. Entonces, esto es lo que hablamos de la forma. Y el último elemento del contrato es la prueba, porque no solo hace falta contar con una solemnidad para realizar el contrato, sino que también en el futuro habrá que demostrar la existencia. Demostrar no es otra cosa que volver a mostrar, y para volver a mostrar un acto necesito de la forma. Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos en el Código Civil. Pero antes de ver esa clasificación, vamos a recordarles que el Código agrupa en tres grandes componentes los contratos en nuestra legislación unificada. Entonces, nuestro Código dice que los contratos pueden ser paritarios, pueden ser, en este caso, de consumo o pueden ser por adhesión. En primer lugar, paritarios, en la mayoría, como su nombre lo indica, hablamos de centro de intereses partes, bajo una par, en igualdad de condiciones, en posibilidad de regir la autonomía y la libertad de la voluntad entre las mismas, que son libres de pautar lo que quieran estipular en los contratos. A esto le llamamos paritarios. Sin embargo, los contratos por adhesión no tienen estas características y en ellos una de las partes no ha intervenido en la redacción del mismo, por ende, la aceptación se va a limitar a un sí o a un no. Tómelo o déjelo. Los contratos por adhesión, por lo general, vienen formateados en formularios como los contratos bancarios, donde usted lo toma o lo deja. Y en el tercer grupo, que va a ser motivo de nuestra próxima clase, están los contratos de consumo, que implica una variedad también de los contratos por adhesión, pero aquí interviene como una de las partes necesarias el consumidor, que está definido por la ley como la persona humana o jurídica que adquieren bienes o servicios para satisfacer necesidades personales de la familia o del grupo social en el que habita. Y así llegamos entonces a la clasificación de los contratos. Esta clasificación va a ser muy importante para ustedes porque en estas parejas de clasificación vamos a imprimir los próximos contratos nominados que estudiemos en el ordenamiento jurídico argentino. Y entonces los contratos se clasifican primero en unilaterales y bilaterales. Si nosotros tomamos la fotografía de las partes en el contrato y vemos que una sola parte está obligada y la otra no en el contrato, este contrato se llama unilateral. Por ejemplo, la donación. Yo te entrego una cosa, pero a cambio de eso tú no estás obligado a nada. Esto es un contrato unilateral. Mientras que el contrato bilateral genera obligaciones para ambas partes, como la compraventa. Te doy una cosa y a cambio de ello me entregas dinero. La segunda pareja de clasificación son aquellos contratos
a título oneroso o a título gratuito. ¿Qué significa esto? A título oneroso significa que para la prestación debida de una parte tiene que corresponderse con el sacrificio de la otra y viceversa. Por ejemplo, si yo te vendo mi celular, a cambio de ese sacrificio me vas a pagar un precio en dinero. Ese contrato es oneroso. Ahora, se llama a título gratuito aquel contrato que al sacrificio de una parte no está correspondido con el sacrificio de la otra, como por ejemplo la donación. La tercera pareja de contratos la tenemos en los conmutativos y aleatorios. Cuando las prestaciones, hablamos de prestaciones a las obligaciones de las partes, ¿verdad? Están determinadas desde el comienzo del contrato y se sabe a qué es lo que se van a obligar cada una de las partes, este contrato es conmutativo. Ahora bien, cuando la prestación o la obligación depende de la alea, es decir, de un acontecimiento futuro incierto, como el contrato de juego y apuesta, que usted contrata con la agencia en que mañana va a salir el número 8 y para que le den el premio tiene que salir el número 8 en el puesto en el que usted apostó, o cuando contrata el seguro para cubrir a su automóvil por granizo, la compañía no habrá de pagarle si es que no cae granizo y no daña su auto. Estos contratos son aleatorios. Conmutativo, prestación determinada, fija. Aleatorio, prestación que depende de un acontecimiento futuro o incierto. Cuarta pareja de contratos, la acabamos de ver, contratos formales y no formales. Los no formales son aquellos a los que la ley no le exige cierta formalidad para la validez o la prueba, y los formales son aquellos donde la ley te exige una forma, y esa forma, como vimos, puede ser solemne o probatoria. Contratos nominados e innominados, como vemos en pantalla. Nominados, si lo encontramos en el código. Si de una ojeada al Código Civil y Comercial usted encuentra las figuras, va a encontrar el contrato de compraventa, va a encontrar el mutuo, va a encontrar la consignación, encontrará el comodato. Son contratos nominados. Pero hay una enorme gama de contratos que son creados por las partes, por los hombres de negocio, y que estos contratos no los encuentra en el código, tal vez son injertos, pero son lícitos. A estos contratos los llamamos innominados. Hay contratos que se clasifican en instantáneos y sucesivos. Si usted la prestación la cumple en un solo acto, el contrato se llama instantáneo. Te vendo mi celular, te lo entrego y me das el dinero. Las operaciones de contado son instantáneas. Sucesiva es cuando la prestación se dilata en el tiempo. Entonces yo te tengo que prestar un servicio o entregar un dinero a plazo. Y por último tenemos una clasificación que para nuestro ordenamiento unificado ha caído en desuso, la que clasifica los contratos consensuales y reales, porque nuestro código no establece algún contrato como real. Toda la gama de contratos nominados son consensuales. No obstante eso, vamos a encontrar por ahí, cuando analicemos algún contrato, en especial los de garantía, como reales. ¿A qué llamamos consensuales? A aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento. Por ejemplo, con la palabra, acordamos tal cosa, quedó perfeccionado el contrato. Mientras que el contrato real, para el perfeccionamiento del contrato, se exige la entrega de la cosa. Como decían los romanos, laudatio rei. En consecuencia, entonces, hemos finalizado aquí el tema de la clasificación de los contratos. Ahora vamos a la interpretación de los contratos. Como toda actividad humana, los contratos también necesitan ser interpretados. Problemas de interpretación con los medios tecnológicos tenemos a diario y por minuto, porque interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de las palabras, el verdadero sentido de las expresiones. Como siempre lo decimos, nuestra lengua está cargada de trampas, la ambigüedad, la vaguedad, tener varios significados en una misma palabra o no tener significados.
los contratos también tienen que interpretarse. Y el código nos trae ciertas reglas, 7, 8 reglas para la interpretación. ¿Y cuáles son estas reglas? Pasamos a estudiarlas. La primera es la intención común. Cuando se está en duda del sentido de las palabras del contrato, tenemos que interpretar primeramente por la intención común de las partes y la buena fe. ¿Qué intención tuvieron las partes al contratar? ¿Cómo deberían obrar con lealtad? La segunda regla es la interpretación restrictiva. Cuando hablamos de interpretación restrictiva, hablar de interpretación restrictiva es hacerle caso a la letra estricta de la ley, es decir, la literalidad de los términos. Ojo, interpretación restrictiva solamente habrá cuando la ley o las partes lo establezcan, que es como dice aquí la proyección, solo cuando legal o convencionalmente se establezca. Cuidado, no existe interpretación restrictiva en las obligaciones del proveedor, en los contratos de adhesión y de consumo, porque generalmente los contratos de adhesión y los de consumo, señores, tienen la letra en miniatura y prácticamente imperceptible, lo que llamamos la letra chica de los contratos. En ese caso, la ley dispone como de orden público que no vale la interpretación restrictiva en estos casos. Tenemos otra norma de interpretación, otra regla. En tercer lugar, las palabras. ¿En qué sentido deben entenderse las palabras? Tenemos que entenderle la palabra en el sentido que le da el uso general y acudimos nuevamente a los usos como fuente del derecho comercial, excepto cuando las palabras tengan un significado técnico específico. Y la interpretación contextual, ¿qué quiere decir el contexto? El contexto alude al conjunto. Tenemos que encontrarle sentido al conjunto del contrato. ¿Y cómo le encontramos a esto? Tenemos que acudir a unas cláusulas para que nos ayuden a interpretar otras. Ahora, cuando esto no es suficiente, debemos servirnos de las circunstancias del caso, debemos servirnos de la conducta de las partes y debemos servirnos de la naturaleza y de la finalidad del contrato. Esto es lo que estamos estudiando como regla contextual. En todo momento, otra de las reglas, y en caso de duda, se debe interpretar en el sentido de dar validez al contrato. Si nosotros estamos en la duda de si el contrato es válido o nulo, tenemos que siempre hacer primar la validez del contrato, es lo que se llama principio de conservación. También hay un principio que nos exige el código y es proteger la confianza y la lealtad de las partes. Es un principio derivado de la buena fe, pero nuestro código lo titula como principio de confianza. Y por último, ¿qué hacer si a pesar de todas estas reglas de interpretación las dudas persisten? Aquí tenemos dos casos, si el contrato es gratuito o si el contrato es oneroso. Si el contrato es gratuito, tenemos que interpretar en el sentido menos gravoso para el que está obligado. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de donación y tengo una duda en función de las cláusulas, debo interpretar en el sentido que menos obligue al que va a efectuar la donación. Pero si el contrato es oneroso, la interpretación tiene que producir un ajuste equitativo en el interés a ambas partes. Ambas partes tienen que verse satisfechos por lo que llamamos la equidad, que según los romanos es dar a cada uno lo suyo. Esto en cuanto a la interpretación de los contratos. Como ustedes podrán ver, el asunto de los contratos no es nada sencillo y tiene múltiples componentes. Vamos a ver ahora cómo entra en juego la aplicación. ¿Qué norma tenemos que aplicar cuando concurren disposiciones o estamos en un conflicto? ¿Qué norma aplicamos? Bueno, aquí tenemos que hacer una escalera, lo que llamamos una prelación. ¿Qué es lo primero que tenemos que aplicar cuando tenemos un contrato? En primer lugar, lo que se aplica son normas indisponibles que trae la ley especial y el código. ¿A qué hemos llamado normas indisponibles? A las normas de orden público,
a aquellas normas que tienen algunos artículos que hacen que sea irrenunciable o absolutamente nulo y carente de valor todo pacto en contrario. Primero, en los contratos debemos buscar que existan normas de orden público. En una ley especial, por ejemplo, si hubiera en la ley de transferencia de fondo de comercio o en el código, que se apliquen al contrato. En segundo lugar, cuando hemos agotado las normas de orden público o no encontramos normas de orden público, aplicamos las estipulaciones del contrato, las normas particulares que están en el contrato, estipuladas por las partes y que son ley para las mismas. En tercer lugar, aplicamos las normas de la ley especial si tuviera ley especial. El Fondo de Comercio tenía ley especial. ¿Por qué llamamos supletorias? Porque vienen a suplir en carácter de suplente a las normas indisponibles y a lo estipulado en el contrato. Y en cuarto y último lugar, recién aplicamos las normas del código. Recuerden que esto es una prelación, esto es una escalera. Primero, norma de orden público. Segundo, lo que diga el contrato. Tercero, norma de ley especial si lo hubiera. Cuarto, normas del código. Esto en cuanto atañe a la aplicación de las normas en un contrato. Vamos a ver ahora otro tema que también se refiere a los contratos y está en la parte general de los mismos, y es lo que se llama seña, señal o arras. ¿Qué es la seña? Nosotros todos lo sabemos, el sentido común lo dice, seña tal producto que lo van a vender. Puedes sacar fotocopia, pero te piden una seña. La seña es la entrega de algo, dinero o cosas muebles, de una prestación, a cuenta del precio establecido en el contrato. Desde luego, hay un mayor precio, hay un plazo pendiente de entrega y nosotros con la seña garantizamos el cumplimiento del contrato. Por eso decimos que es la entrega de dinero o cosas muebles a cambio, ¿no es cierto?, de un mayor precio, a cuenta de precio. Siempre la seña es en dinero o cosas muebles. Vamos a estudiar dos modalidades de la señal o arras. También se llama con este nombre el instituto que estamos estudiando. Las dos modalidades, como ustedes tienen en pantalla en forma vertical, son seña confirmatoria o seña penitencial. ¿A qué llamamos seña confirmatoria? A aquella que confirma el acto y no te da derecho al arrepentimiento. Cuando vos pagas a cuenta de precio y pagas una seña, das inicio al contrato, pero puedes o no tener derecho al arrepentimiento. Cuando la seña es confirmatoria, no te da derecho al arrepentimiento, inicias el contrato. ¿Cómo no me da derecho al arrepentimiento? Y si después no quiero contratar, no, ya estás obligado a hacerlo. Te van a demandar por incumplimiento, te van a resolver el contrato, vas a tener que pagar daños. Entonces, la seña confirmatoria da inicio al contrato. Y la otra, no, la otra seña es la penitencial, te otorga derecho al arrepentimiento, pero claro, cuidado, porque te otorga el derecho al arrepentimiento, pero no es gratis. Si vos sos quien entregaste la seña y te arrepientes del contrato, pierdes la seña en beneficio de la otra parte. Y si vos sos quien has recibido la seña y te arrepientes del contrato, tendrás que devolver la seña con otro importe de restitución. Como dice el código, tendrás que devolverla o restituirla doblada con otro importe más de la seña. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la seña es penitencial y tengo derecho al arrepentimiento y yo quiero alquilar un inmueble y dejo un importe de seña y luego yo me arrepiento, pierdo la seña. Pero si quien se arrepiente es el dueño, además de devolverme la seña, me tendrá que devolver otro importe equivalente. Ahora bien, cuando la seña es penitencial, o sea, da derecho al arrepentimiento, la seña puede ser de la misma especie del precio del contrato o de otra especie. ¿Cómo esto? De la misma especie o de otra especie. Si yo voy a encargarle al kiosco de las fotocopias
que me hagan una fotocopia, yo tengo que pagar las fotocopias con dinero. Ahora bien, yo puedo dar una seña, menor precio del que me van a cobrar, eso es de la misma especie. Pago dinero, nada más que menos de su valor. O si no traje dinero ese día, tendré que decirle al dueño de la fotocopiadora que le dejo mi reloj o mi documento, pero no se paga con el reloj del documento. Se da una seña de otra especie que no sea el precio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si la seña es de la misma especie del precio, se supone que la seña es a cuenta. Ahora bien, si la seña no es de la misma especie del precio y yo dejo un reloj o un documento en la fotocopiadora, se supone que la seña es en garantía. Ahora bien, volviendo a la seña, si en el contrato no decimos que la seña es confirmatoria o es penitencial, la ley entiende que la seña es confirmatoria, es decir, que da inicio al contrato y no me da derecho al arrepentimiento. Vamos ahora a estudiar otro tema que ustedes lo van a ver en el compartimento arriba de la foto en un hexágono gris y dice saneamiento. Desde luego, en todos los contratos tenemos esto que se llama saneamiento. ¿Y qué es esto de saneamiento? Es una garantía. La garantía que concede siempre la persona que te entrega una cosa, que te la vende, que te la dona, en fin. Y la persona que te entrega una cosa te garantiza de qué. Y te va a dar 3 garantías por lo menos. Mira, la primera garantía que te da quien te entrega la cosa es la garantía que veremos en la próxima clase del consumidor. Pero también te da garantía por evicción o vicios ocultos. ¿Qué significa esto? Significa que yo te voy a garantizar cuando te entregue una cosa que nadie habrá de turbarte tu posesión o el ejercicio de tu derecho de propiedad. Por ejemplo, si yo te vendo una notebook o una bicicleta, te debo garantizar que no va a venir alguien a decirte, che, esa bici o esa notebook es mía. Esto es garantizarse sobre posibles turbaciones a tu derecho de propiedad. También te tengo que garantizar que la cosa no tendrá defectos ocultos, que habrá venido quemado un transistor, un transformador o que viene fallada de fábrica. Esto te tengo que garantizar para que vos puedas estar en un pleno uso y goce de la cosa. Garantizarte contra la turbación y garantizarte contra vicios ocultos. ¿Y quiénes son esos sujetos que van a dar la garantía, los obligados al saneamiento? En primer lugar, están, como nosotros vemos en pantalla, quien transmite una cosa a título oneroso. Luego, quien ha dividido una cosa con otro. Por ejemplo, si yo tengo con mis hermanos un campo y lo hemos dividido, nosotros vamos a ser responsables de saneamiento. Y también mis antecesores, si la cosa se ha vendido o se ha transmitido a título oneroso. Esto en cuanto a los sujetos que van a ser responsables de la garantía de saneamiento. ¿En qué consiste la responsabilidad de saneamiento? Yo te garantizo que no hay otro dueño en la cosa y te garantizo que la cosa no tiene vicios ocultos. Pero, ¿qué pasa si te turban en tu dominio? ¿Qué pasa si la cosa tuviera vicios ocultos? Bueno, muy bien, vos, acreedor de esta obligación de saneamiento, puedes reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, o bien puedes reclamar un bien equivalente que te sustituya al bien, o bien puedes reclamar resolver el contrato. Resolver el contrato quiere decir que las partes se devuelven las prestaciones y que la parte acreedora puede hacerse de daños y perjuicios. Entonces, primero, reclamo el saneamiento del título o que me subsanen el vicio, reclamo un bien equivalente o reclamo la resolución del contrato. Ahora, no voy a poder reclamar que me entreguen un bien o la resolución del contrato cuando el defecto es subsanable. Si el defecto es subsanable y quien me ofrece subsanar
me está asegurando que me lo habrá de subsanar, entonces yo no puedo pretender un bien equivalente, no puedo pretender resolver el contrato, tengo que esperar que me subsanen el vicio. Y en los casos en que yo he adquirido una propiedad que no era del vendedor y está cerca de poder subsanarse mediante la prescripción, recuerden de derecho privado 1 o derecho civil que la prescripción era el transcurso del tiempo que nos hace adquirir algunos bienes, entonces en este caso no voy a poder obtener, ¿no es cierto?, la sustitución de los bienes ni el resarcimiento. Tendré que esperar la subsanación o bien la prescripción adquisitiva. La evicción. ¿Qué es la evicción? La evicción por la cual se garantiza es la turbación o amenaza de turbación de un derecho de propiedad o de posesión que va a ser amenazado por un tercero. Es entregar a otro una cosa como libre y que tiene otro dueño, o una cosa como libre y que está en juicio. Esa es la evicción. Mientras que los vicios ocultos son aquellos defectos materiales que tienen cierta entidad y que están escondidos, ocultos, imperceptibles en las cosas, que al haber adquirido, si yo hubiera conocido ese defecto, no hubiera contratado o hubiera pagado por esa cosa un precio menor. Estas son las garantías de saneamiento por evicción o por vicios ocultos, también llamados redivitorios. Vamos a ver ahora otro tema que ustedes lo van a ver al pie de la foto en la figura, subcontratos y contratos conexos. Como ustedes lo van a ver en los dos hexágonos que están ubicados en forma vertical, en la proyección. ¿Y qué son estos? Son figuras incorporadas recientemente por la unificación, por el Código Civil y Comercial. El subcontrato. Muchas veces hemos escuchado hablar de que una parte delega el cumplimiento de sus obligaciones en otra persona. Hemos visto en nuestra ciudad que hay camiones, ¿no es cierto?, que realizan las podas del arbolado urbano, de los árboles que adornan nuestra ciudad, y nos preguntamos para quién trabajan, y no son mayormente los municipales, a veces sí, sino trabajan para la empresa de tendido eléctrico de redes para que los árboles no dañen el tendido de redes. Entonces, estamos pensando que la empresa proveedora de energía eléctrica ha subcontratado a estas empresas de poda. O a veces vemos cómo se subcontrata los servicios de remises para la misión de transportar personas, o a veces vemos otros tipos de subcontratos que en la calle vemos empresa que trabaja para tal otra de comunicaciones. ¿Qué es el subcontrato? El subcontrato es un nuevo contrato donde el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual derivada del principal, como los ejemplos que le estoy dando. ¿Y los contratos conexos? No, los contratos conexos, aquí hablamos de dos o más contratos. En la subcontratación hablamos de uno que se delega. En los contratos conexos hablamos de dos o más, que son autónomos entre sí, pero que se hayan vinculado por una finalidad económica común. Como por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito. El contrato de tarjeta de crédito es un contrato complejo. ¿Por qué? Porque involucra el contrato de la entidad de la emisora de la tarjeta con el banco, del banco con los usuarios, del banco o entidad emisora con la casa de comercio y de los usuarios que van a comprar a la casa de comercio. Imagínense ustedes que se trata de una figura compleja. Estamos hablando de 4 o 5 contratos que los resumimos bajo la tarjeta de crédito. O de aquellos contratos, por ejemplo, los planes de ahorro del auto, donde también en esos planes de ahorro contratamos un seguro. Son contratos autónomos, el seguro del auto con el plan de ahorro de un auto o de una moto, pero que van vinculados por una finalidad económica común. Entonces, ya tenemos estudiado lo que son subcontratos y los que son contratos conexos.
Por último, con la línea del tiempo, ustedes van a observar que venimos explicando desde que comenzamos la clase cómo nacen los contratos, con ese acuerdo, con ese acto jurídico, con la manifestación de la voluntad de las partes, y ahora vamos a explicar cómo terminan, cómo se mueren. Y es lo que llamamos la extinción de los contratos, y ustedes lo van a ver en la figura del color aplicable. ¿Qué es la extinción de los contratos? Es la terminación del mismo, es la terminación del contrato. Y ustedes van a ver aquí una serie de causales, no menos de 7 causales que nuestro código a lo largo del articulado prevé para la terminación de los contratos. ¿Y cómo terminan los contratos? La causal normal, el cumplimiento de las prestaciones. Te entrego mi celular, me pagas el precio en la compra-venta, se acabó el contrato. Y se acabó de una forma normal, porque hemos cumplido las obligaciones, que son las prestaciones, y que a su vez forman parte del objeto del contrato. Es la primera causa, el cumplimiento. La segunda causal, la muerte o la incapacidad de las partes. Por supuesto que finaliza la mayoría de los contratos, por no decirle casi todos, que son causas naturales, ¿verdad? Cuando hablamos de personas humanas signatarias de los contratos. La tercera causal, atención con las palabras, rescisión. La rescisión es la voluntad de una o de ambas partes para dar por finalizado el contrato. No hace falta buscar ninguna causal. Dejamos previsto en el contrato que cuando una o ambas partes lo quiera, puede terminar el contrato. En este caso, la rescisión, si es de una parte, se llamará unilateral, y si es de dos, se llamará bilateral. No genera mayores consecuencias. A veces se establece una cláusula de rescisión después de transcurrido determinado tiempo, y es la que pone fin al contrato por acuerdo de partes o por la voluntad unilateral. No confundirme con otra palabra que es la resolución. Por esto, en lo que siempre aconsejamos en nuestras clases, estudiar de memoria palabras conectoras. Rescisión no es lo mismo que resolución. ¿Y cuándo hablamos de resolución? Cuando el contrato se termina por opción de una de las partes frente al incumplimiento de otra. Es necesaria que exista en contratos bilaterales el incumplimiento de una de las partes para que la otra parte diga no quiero seguir más con este contrato, nos devolvemos las prestaciones, nos pagamos los daños y perjuicios, pero terminamos el contrato. Cuando hay un incumplimiento que motive la terminación del contrato, esto se llama resolución de contrato. No confundirme rescisión con resolución y con otra palabra que vamos a ver que también, no es cierto, es necesaria, y es la revocación del contrato. La revocación del contrato, que ustedes la tienen aquí en pantalla, es cuando se trata de contratos de representación y una de las partes, el mandante o representado, pone fin al contrato por revocación. Otra causal para terminar el contrato es la nulidad. Ustedes la están viendo en la parte inferior. ¿Cuándo hay nulidad? Por ejemplo, cuando hay vicios en el consentimiento. También hay nulidad cuando se trata de contratar con personas incapaces o personas inhabilitadas. En este último caso, vamos a aportar al tema de la incapacidad cuando la persona incapaz es la única, o a través de su representante, que puede solicitar la nulidad de un contrato. Ahora bien, cuando se declara la nulidad o invalidez de un contrato con un incapaz, la parte capaz no tiene derecho a la repetición, a la devolución de lo pagado, quiero decirles con repetición. Solamente va a tener la devolución de lo pagado por el incapaz cuando este último se haya enriquecido. De lo contrario, la persona capaz no tiene derecho a la devolución cuando existe nulidad. Otra causal es la frustración de la finalidad. Cuando la finalidad perseguida en el contrato se frustra, esto es cuando desaparece la causa en los contratos. Y la última causal que vemos en pantallas es la imprevisión. La imprevisión significa que el contrato se torna excesivamente oneroso para alguna de las partes
por alguna circunstancia gravosa del momento. Sabemos que en estas situaciones inéditas o anormales del país, un contrato puede estar suspendido. Y todo esto ha dado lugar a la definición del contrato. Es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes hemos estudiado lo que es acto jurídico, hemos estudiado el contenido de partes, hemos estudiado el consentimiento, los efectos, los elementos, la clasificación de los contratos, cómo es que se crea, regula, modifica, transfiere o extingue relaciones patrimoniales. Último dato, en un contrato siempre tienen que tener en cuenta que lo que se torna son relaciones que tengan un contenido económico, porque de lo contrario, todo acuerdo o convención no necesariamente es un contrato. Si yo acuerdo con el vecino el horario en que va a poner ruidos molestos o música fuerte, esto se llama pacto. El pacto es el acuerdo o convención que no tiene contenido económico. Dentro del género convención participa el pacto que no tiene contenido económico y el contrato que crea un contenido patrimonial y económico. Pues bien, esperamos que la clase haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima. Aguarden, por favor, las guías de aplicación o estudio de esta clase y Dios mediante estaremos con el próximo tema, que es nada menos que los contratos de consumo. Hasta entonces y muchas gracias.